Que el Señor les bendiga en esta tarde. Hoy vengo a compartirles una historia pequeñita. El libro de Jonás solamente tiene 4 capítulos, es pequeño, ¿verdad? Pero lo que llama mi atención mucho en este libro que les voy a estar compartiendo es como tipo una reflexión que les voy a estar dando para entender el castigo de una desobediencia, ¿verdad? Que trae sus consecuencias. Y vamos a estar mirando el libro de Jonás porque en estos tiempos existen muchos Jonases que están huyendo a la palabra del Señor, al llamado del Señor que Dios da a tu vida, ¿verdad? Ha habido ocasiones que el Señor te habla a tu vida y te habla de una manera que tú sabes que es el Señor diciéndote haz esto y uno decide huir como huyó Jonás. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Jonás huiría del llamado del Señor, verdad? Yo sí lo hiciera, pero en estos tiempos hay muchos Jonases que están huyendo del llamado del Señor y hay que tener cuidado porque te vayas a donde te vayas, de allí el Señor te va a traer a como trajo a Jonás. Así que más vale que hagas la voluntad del Señor por las buenas, ¿verdad? Y no que sea por las malas, así como tuvo que traer a Jonás, ¿verdad? De donde se haya ido, Jonás se olvidó de este salmo tan hermoso que les voy a estar compartiendo. Y dice aquí en el Salmo 137, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Siol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que no huyas más, Jonás, porque aún te puedes ir a lo profundo del mar y de allí te va a traer el Señor. No huyas más. Entonces podemos mirar en esta historia que el Señor le dice a Jonás, ve y predica mi palabra a Nínive. Pero Jonás huye de la voz del Señor y de su llamado y no se va para Nínive. Dice la palabra del Señor que Jonás se va para Tarsis. Va y se sube en una barca, pero dice que cuando va la barca, ¿verdad? Hubo una gran tempestad en el mar. Entonces azotaba la barca y la barca casi se les hacía pedazos, ¿verdad? A todos los marineros y a Jonás, pero los marineros no entendían lo que estaba pasando, porque cuando una tempestad se levanta de parte del Señor para corregirte, así seas marinero o sea lo que seas, si sepas controlar el timón de la barca la sepas controlar, pero cuando viene levantada por el Señor, tu barca no va a tener control. Entonces dice que los marineros empezaron a clamar a sus dioses, pero sus dioses no los respondieron. No calmaron la tempestad y van hacia donde está Jonás y le dicen, levántate, porque Jonás estaba durmiendo muy tranquilito en medio de la tempestad. Entonces le dicen, levántate, dormilón, y clama a tu Dios. A ver, ¿quién quita que tu Dios tenga misericordia de nosotros y calme esta tempestad que se ha levantado? Y empezaron a interrogar a Jonás, ¿quién eres tú? Cuando supieron que todo eso que estaba pasando era por culpa de Jonás, le dijeron, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Y de qué tierra vienes? Entonces Jonás les confiesa y les dice, estoy huyendo del Dios vivo. Entonces los marineros aún temieron más y dicen que trataban de controlar la barca, pero como vuelvo y les digo, cuando hay una tormenta levantada por el Señor, tú no vas a tener el control de la barca se te va a estrellar, ¿verdad? Entonces le dijeron a Jonás, ¿qué podemos hacer? Y Jonás les dice, esto llama mucho mi atención porque Jonás les dice, agárrenme y tírenme al mar. Entonces, yo si hubiera sido Jonás, yo les hubiera dicho lo contrario, les hubiera dicho, regresen la barca y llévenme a donde me tomaron, ¿verdad? Porque yo voy a hacer la voluntad del Señor, porque esto que se está levantando es por mi culpa. Entonces Jonás decidió morir que regresarse a hacer la voluntad del Señor.
Entonces dice que los marineros, al no poder controlar la barca y al ver que el mar se enfurecía más y más, estaban a punto de perder, ¿verdad? Todo el control y de fallecer allí en el mar todos, ¿verdad? Por culpa de un hombre que no estaba haciendo la voluntad del Señor. Empezaron a clamar a Dios y dijeron, permite que la sangre de él, porque sabían que era un profeta, ¿verdad? Y sabían que él huía de una palabra del Señor, permite que su sangre no caiga en nosotros. Y lo tomaron y lo lanzaron al mar. Y en el mar Dios ya tenía a un pez preparado con una orden. Te vas a tragar a Jonás en cuando caiga al mar. Entonces dice que cayó Jonás al mar y el pez se lo tragó vivo. Entonces 3 días y 3 noches permaneció Jonás dentro del vientre del pez. Y en su angustia se sentía morir Jonás. Sentía que ya nadie lo escuchaba adentro de ese vientre del pez. Se pueden imaginar lo que Jonás estaba viviendo dentro de ese pez. Entonces en su angustia, en su aflicción, empezó a clamar a Dios, porque sabía que si nadie lo escuchaba, había un Dios que podía tener misericordia de él allí donde él se encontraba. Entonces déjame y te digo, si tú estás pasando alguna dificultad, que sientes que tu barca se está haciendo pedazos, que sientes que las olas del mar están viniendo sobre tu casa y la están azotando, que sientes que no te está saliendo las cosas a como tú quieres, sino te está saliendo todo lo contrario, que sientes que tu matrimonio se está yendo, estás fracasando en muchas áreas, tus hijos, en muchas áreas, empieza a decirle al Señor, toma el control de mi barca, toma el control de mi barca, dirígeme tú. Y empieza a hacer también la voluntad del Señor, el llamado del Señor. Y así como Jonás clamó desde el interior del vientre del pez, en su angustia, en su aflicción, Dios lo escuchó, así el Señor te va a escuchar a ti. Porque Dios mira un corazón arrepentido y convertido, el Señor nunca lo va a despreciar. Entonces el Señor da nuevamente una orden al pez y le dice, vomita a Jonás en tierra. Porque el Señor escuchó la oración de Jonás. Y el pez va y lo vomita en tierra y allí llega nuevamente la voz de nuestro Dios misericordioso. Tenemos a un Dios misericordioso que nos tiene paciencia, ¿verdad? Él nos espera aún en medio de nuestra rebeldía, de huir de Él, porque muchas veces el Señor nos habla aquí y nosotros sacamos su voz por acá y no queremos obedecerlo y el Señor sigue esperándonos. Así que hay que hacer la voluntad de Dios por las buenas y no hay que esperar que el Señor mande, ¿verdad? A las olas que mandó con Jonás, ¿verdad? Y que casi fue esa barca a punto de destruirse. Entonces hay que hacer la voluntad del Señor. Y Dios le dice nuevamente a Jonás, ve y predícale a Nínive. Nínive era una ciudad llena de moradores, ¿verdad? Eran pecadores y tenían mucho pecado ante los ojos del Señor. Eran crueles. Eran sin misericordia hacia los demás, pero también ellos necesitaban a alguien que vaya a llevarle el mensaje del Señor. Y dice que Jonás se levantó y obedeció a la voz del Señor y se fue a Nínive. Y miren qué palabras dio Jonás, ¿verdad? Palabras pequeñitas, pero la gente de Nínive se arrepintió. Iba caminando Jonás, iba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Seguía caminando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era todo lo que Jonás dijo y la gente de Nínive creyó en la palabra de Jonás que venía de Dios y dice que se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino. Aún el rey dice que se levantó de su silla, se quitó su vestimenta de rey, su corona y se aventó en ceniza. Hicieron cilicio y se convirtieron a Dios. Entonces aquí podemos mirar en esta historia el arrepentimiento de Nínive y la misericordia del Señor. Se arrepintieron de todo corazón y Dios tuvo misericordia y los perdonó. Que el Señor les bendiga.